¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas en México? Se estima que en México, en 1820, alrededor del 70% de la población hablaba una lengua indígena. Después de 200 años, esta cifra se ha reducido de un 65% a un 6.5% según el INEGI. En menos de un siglo desaparecerá la mitad de lenguas en el mundo, pronostica la UNESCO. La pregunta, ¿por qué desaparecen las lenguas? Hoy en día, las lenguas indígenas siguen siendo una problemática en un país multicultural, multilingüe y enfrentado con su propio racismo, a su vez, siendo la discriminación el principal factor para la desaparición paulatina de estas. Fue México quien nos quitó nuestras lenguas. El agua de su nombre nos borra y nos silencia. Nuestras lenguas continúan siendo discriminadas dentro del sistema educativo, dentro del sistema judicial y de salud. Nuestras lenguas no mueren solas, a nuestras lenguas las matan. Yasnaya Aguilar. Para la autora y lingüista mije Yasnaya Aguilar, los estados nacionales son los responsables de esta situación que nos aqueja hoy en día y que desde muchos años atrás se viene viviendo, teniendo como consecuencia la desaparición de lenguas, bajo la idea de homogeneidad lingüística que el Estado ha impuesto bajo la política lingüística de la castellanización forzada, proponiendo así una sola nación, una sola lengua y una sola cultura. Política plasmada en la Constitución de 1824. Para el Estado, el éxito es que todos nos identifiquemos como mestizos. Yasnaya Aguilar. Sin duda, la discriminación hacia las lenguas indígenas es el principal factor para que deje de ser transmitida a las nuevas generaciones, bajo la ideología que el Estado mexicano ha impuesto con que esto nos limita, nos cierra puertas y que hablar una lengua indígena nos pone una gran barrera hacia el mundo, porque desde afuera los pueblos indígenas son los diferentes, los que no son normales, los que tienen que abandonar sus raíces y aprender la lengua hegemónica, el español, alfabetizarse en ella y posteriormente encaminarse a aprender una lengua de poder y prestigio como lo son las lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque tenemos la idea errónea que por muchos años nos vienen imponiendo que aprender inglés, francés o alemán es mejor que saber o aprender una lengua indígena. Y sí, quizás sí nos abre más puertas, pero ¿por qué no expandir nuestras lenguas originarias también? ¿Por qué no luchar porque éstas alcancen poder y prestigio? ¿Por qué no hacer que extranjeros se interesen en nuestras lenguas también? En el año 2003 se publicó la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con un interés público y social, con el fin de dar el reconocimiento y la protección a los derechos lingüísticos individuales y colectivos de pueblos indígenas, así como promover el desarrollo de sus lenguas. Si bien nos podemos dar cuenta que lo plasmado en esta ley en la práctica no tiene peso, pues no se lleva a cabo. Las lenguas indígenas siguen siendo objeto de discriminación para cualquier asunto. En el sector público, de salud y educativo, no hay personal quienes resuelvan dudas y apoyen con los trámites a personas cuya lengua materna es una lengua indígena. No hay personal capacitado, no hay médicos, maestros, jueces, abogados que ejerzan en una lengua indígena. Y esto da paso a que los hablantes se vean obligados a aprender el español, violando así sus derechos de desarrollarse plenamente fuera de su núcleo, fuera de sus comunidades, lo que se contrapone a lo establecido en la ley. Las lenguas indígenas serán válidas al igual que el español para cualquier asunto, trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Artículo 7 de la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, en el artículo 4 de esta misma ley nos dice que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio
localización y contexto en que se hable. ¿Podemos decir que esto es válido? Por supuesto que no. Sí, las lenguas indígenas en México son reconocidas como lenguas nacionales al igual que el español, solo en un papel, en una ley que no se cumple. ¿Y es lo que verdaderamente importa? Y en lo social, ¿qué o quién nos determina o determinó que el español fuese nuestra lengua hegemónica? ¿Quién determina que las lenguas indígenas sean menos valorizadas que las extranjeras si la ley las marca por igual? ¿Es el estatus, el poder y el prestigio? Fue el Estado quien lo determinó, quienes determinan ser una sola nación homogénea, los nacionalismos, proponiendo una sola lengua, ocultando y aminorando las demás existentes, dando paso a la discriminación y luego a la extinción de estas. El Estado utiliza y valida una sola lengua, el español, cuando son alrededor de 200 lenguas las existentes en el Estado, y son negadas en distintos contextos, haciendo cada vez más a México un país monolingüe, contraponiendo a que es un país multicultural y multilingüe, encapsulando así las lenguas indígenas bajo la política de castellanización y la ideología de que una lengua extranjera nos permite sobresalir. ¿Y por qué no sobresalir desde una lengua indígena si el fin único es comunicarse? Si en cualquier lengua del mundo podemos expresarnos y hablar de un sinfín de temas como ciencia, economía, tecnología, tradiciones o naturaleza. El hecho de que las lenguas se pierdan paulatinamente no es un problema de hoy, sino es la cosecha que por muchos años atrás los sistemas han ido oprimiendo y discriminando. La concepción de toda lengua es la misma. Lo que cambia son los paradigmas, las ideologías y las políticas que se nos imponen, queriendo formar una sola nación homogénea, desapareciendo nuestro verdadero patrimonio, lo que realmente nos pertenece, a lo que hoy llamamos lenguas indígenas.